Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos un domingo más. Y a lo largo de este mes hemos tratado el tema del agradecimiento. El énfasis del mes tiene que ver con un corazón agradecido. A lo largo de cada domingo hemos abordado temas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, en el primer domingo hablamos acerca de reconocer quién es Dios. Un corazón agradecido reconoce quién es Dios. El segundo domingo hablamos acerca de un corazón agradecido. Dice que un corazón agradecido recuerda sus beneficios. La semana pasada Sebastián nos habló acerca de que un corazón agradecido responde con adoración y obediencia. Y el tema de el énfasis de este domingo tiene que ver con un corazón agradecido, refleja esa gratitud, ¿verdad? Y te voy a pedir que por favor me acompañes en tu Biblia, Colosenses 3, y voy a dar lectura del versículo 15 al 17. Ya está también por acá en la pantalla. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Y antes de leer nuestro pasaje de esta mañana, vamos a repetir fuertemente nuestra declaración de fe, que también está aquí en la pantalla, aparecerá. Ok, nuestra declaración de fe dice lo siguiente: nosotros somos ramas injertadas y tenemos vida gracias a Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento y nos deleitamos en ella para dar mucho fruto. Amén. Muy bien, si ya tienes el pasaje, te voy a pedir que lo sigas ahí con tu vista, o si lo leemos todos juntos, aquí está la pantalla, está en la Nueva Versión Internacional, y que todos fuertes podamos leer este pasaje. Son 3 versículos muy cortitos, pero que el Señor tiene para nosotros una enseñanza muy bonita. Dice la palabra de Dios: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos agradecerte por este hermoso día. Gracias, Dios, porque nos permites reunirnos y porque con toda libertad, Señor, podemos estar en este lugar adorándote y aprendiendo de tu palabra. Por favor, bendice cada instante y quita todo distractor, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Es interesante cómo en un pasaje tan cortito podamos encontrar 3 veces la palabra agradecimiento. En el año 1863, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias. Pero lo sorprendente es que lo hizo cuando el país estaba totalmente dividido, cuando el país estaba viviendo pérdidas familiares, cuando las personas estaban llorando a sus familiares y a sus muertos, cuando la guerra aún no terminaba. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué agradecer en medio de una crisis? ¿Por qué tendríamos que agradecer en medio de una crisis? Déjame decirte que Lincoln entendía que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de reconocer la bondad de Dios, a pesar y aún en medio de las circunstancias. ¿Y sabes algo, hermano? Esto es justamente, es exactamente lo que Pablo está enseñando en la carta a los Colosenses. No solamente a la iglesia de aquel tiempo, sino también a nosotros. Eso es justamente lo que él nos está enseñando. Sabes que los creyentes de la iglesia de Colosas no la estaban pasando nada bien. No estaban viviendo una vida fácil. En aquel tiempo ellos estaban viviendo tribulación, había persecución en la iglesia. Había falsas doctrinas en la iglesia y había cualquier tipo de conflictos en la iglesia. Y sin embargo, el apóstol Pablo no los exhorta ni les dice a los integrantes de la iglesia: sean agradecidos cuando todo salga bien. Que la verdad, a veces es como nosotros reaccionamos, ¿verdad?
Cuando todo está saliendo muy bien en nuestra vida, andamos, pero que echamos brincos. Pero cuando las cosas son adversas, nos apachurramos, nos aplastamos, nos dejamos derrumbar por las circunstancias. Y eso es justamente lo que Pablo está tratando de evitar que suceda en la iglesia de Colosas. Y eso es justamente lo que nosotros, por medio de la palabra, queremos transmitir el día de hoy a cada uno de nosotros. ¿Sí? No importa lo que esté sucediendo, nuestro corazón siempre tiene que haber agradecimiento. Lo que Pablo más bien está haciendo y lo que está enseñando en esta carta es a vivir de tal manera que la gratitud pueda verse. ¿Sí sabías que la gratitud puede verse? Es justamente el título que tenemos del mensaje de esta mañana. Cuando la gratitud se hace visible, ¿sí? Cuando la gratitud se hace visible. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la verdadera gratitud no solo se siente. La verdadera gratitud, déjame decirte que se nota. Y hay una pregunta que me gustaría hacerle al pasaje en esta mañana, y que el mismo pasaje nos responderá. ¿Cómo se hace visible la gratitud en nuestra vida? Si ya está en el entendido que la gratitud es visible, pero ¿cómo es que la gratitud se hace visible en nuestra vida? Y quiero mencionar 3 cosas que el pasaje nos muestra de manera muy clara, hermano. ¿Cómo se hace visible la gratitud en nuestra vida? Déjame decirte que en primer lugar, la gratitud se hace visible cuando se produce paz en nuestro corazón. Cuando se produce paz en nuestro corazón, y no porque la estemos pasando a todo dar. ¿Sí? El pasaje dice en el versículo número 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. De tal manera, hermano, que la gratitud comienza. ¿En dónde dice el pasaje? ¿En dónde comienza? ¿En dónde? En el corazón. ¿Sí? No podemos aparentar una vida agradecida si por dentro, cada uno de nosotros, hermanos, vivimos dominados por la ansiedad, vivimos dominados por el resentimiento, vivimos dominados por el miedo, vivimos dominados por la impotencia, por el coraje, por el enojo. No es posible, hermano, no es posible, no podemos aparentar una vida agradecida cuando realmente lo que estamos reflejando es todo lo contrario, ¿sí? Y Pablo dice que la paz debe gobernar. ¿Sí? La paz debe gobernar. Un comentarista bíblico de nombre William MacDonald dice que la paz de Dios debe actuar como un árbitro en nuestros corazones. Pero ojo, hermano, no como esos árbitros del mundial que acaba de pasar, ¿no? Esos árbitros que actúan de manera mala onda. No. Estamos hablando de un árbitro justo. Estamos hablando de un árbitro real, de un árbitro que sabe arbitrar, ¿sí? Entonces dice que la paz de Dios debe actuar como un árbitro en nuestros corazones, de tal manera que la paz de Cristo, hermano, debe ser quien tome la decisión final en nuestro corazón. O nos saca la tarjeta roja, o nos anima a continuar adelante. ¿Cómo se hace visible la gratitud? La gratitud se hace visible cuando se produce paz en nuestro corazón, pero ¿qué clase de paz, hermano? ¿Qué clase de paz? Porque sabes algo, hermano, ante una situación podemos actuar y decir, bueno, pues ya a ver qué pasa, ¿no? Ya ni modo. Y eso aparentemente podría manifestarse como paz, ¿no? Como decir, bueno, pues ya no, ahí muere, no pasa nada. Pero la paz de la que está hablando aquí la palabra, hermano, es esa paz que gobierna nuestras emociones. Y el versículo número 15 nos habla del corazón, dice que habite en sus corazones, que gobierne en sus corazones. De tal manera que cuando la Biblia nos habla acerca del corazón, hermano, lo que nos está enseñando es de que el corazón es el centro de la vida interior, y en donde se encuentran las emociones, los pensamientos y la voluntad. Por lo tanto, hermano, la verdadera gratitud desplaza la queja. A veces vivimos nuestra vida quejándonos de todo. A mí me da risa porque, bueno, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de los hombres nos cuesta trabajo como entablar una conversación. Y a donde vamos nosotros al gimnasio y a hacer ejercicio, pues cuando estamos en el vestidor, que llegamos a estar muchos,
de verdad que escuchas y es pura queja. Ay, ayer no vine porque hacía frío. Ay, no, hoy me dio flojera. Ay, no, ya amanecí dolorido. Ay, no, a mí me agarró el dolor. Nos la vivimos quejando. ¿Sí o no? Ayer decía Doris a los chicos, ¿no? Pues el Señor nos regaló un día padre porque no ha llovido y han caído unos tormentones por acá, pero terribles, ¿sí? De tal manera que cuando hace frío nos quejamos porque hace frío, ¿sí? Ay, es que está haciendo frío y el Señor nos manda sol. Y ahorita que está haciendo sol, ay, está haciendo un montón de calor y se levanta toda la tierra, ¿no? Entonces nos manda lluvia el Señor y de repente, ay, Señor, ¿cómo yo? O sea, nos la vivimos quejando. Y a veces así es nuestra vida, hermanos. A veces así es nuestra vida. La verdadera gratitud, déjame decirte que desplaza ese sentimiento. La verdadera gratitud quita de nosotros esas quejas que vivimos día con día. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros recordamos quién es Dios y lo que Él ha hecho, nuestro corazón deja de vivir controlado por esas emociones, incluso hasta por el miedo. A veces vivimos nosotros con miedo y eso no nos permite avanzar. ¿Con miedo a qué? A cualquier situación. Y eso no nos permite a nosotros avanzar, ¿sí? Ahora, esto, hermano, ¿significa la ausencia de problemas? Ok, yo tengo paz en mi corazón y como tengo paz en mi corazón, entonces ya no voy a tener problemas. La realidad no, o sea, obviamente no. Pero ¿sabes algo? Lo que sí hace diferente esto, o lo que significa, es que la presencia de Cristo ahora habita en medio de esa situación y me acompaña. Es diferente, ¿sí? Es algo diferente. Y hay una historia ahí en Marcos 4 que narra la Escritura, en donde van los discípulos en una barca y de repente hay una gran tormenta y todos están aterrados y moviendo al Señor. Señor, ¿no ves que nosotros morimos? Y no sé, ¿sí? O sea, el sentimiento de ellos era un sentimiento de terror, de horror, de miedo a morir. ¿Y cómo estaba el Señor? Tranquilo, ¿verdad? O sea, el Señor tenía esa paz, ¿sí? ¿Sabes algo? En medio de esa tormenta y encima de esa barca, la presencia de Cristo cambió esa tormenta exterior, ¿sí? Cambió esa tormenta exterior. Pero antes de que eso sucediera, Él cambió el corazón de sus discípulos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermano. No estamos solos. Es Cristo quien hace la diferencia. De tal manera que una persona agradecida, hermano, no siempre tiene calma alrededor. Y todos lo vivimos. Pero ¿sabes algo? Hay paz dentro de él. Porque sabemos en quién confiamos. Es esa paz de la que nos está hablando este pasaje. Esa paz que gobierna nuestras emociones, pero no solamente esa paz que gobierna nuestros corazones, sino también esa paz que fortalece nuestras relaciones. Y eso lo dice ahí en el versículo número 15, dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Sí? Tú y yo pertenecemos a una iglesia, tú y yo pertenecemos a un cuerpo. Y esa paz tiene que edificar, ¿sí? Y tiene que fortalecer nuestras relaciones en medio de nuestra iglesia, en medio de las personas que están a nuestro alrededor. La paz no solamente es personal, hermano. Esa paz también se ve reflejada en la manera en la que nos tratamos unos con otros, la manera en la que nos relacionamos unos con otros. Déjame decirte que una iglesia agradecida es una iglesia donde disminuyen las críticas y aumenta la paciencia, el perdón y la unidad. Y no solamente en la iglesia, sino también en el hogar. Esto debe de suceder. Cuando nosotros vivimos paz en nuestro hogar, todas esas cosas malas tienen que desaparecer forzosamente, porque confiamos en quien nos da esa paz. ¿Qué es lo que produce la queja en nuestras vidas? División. Cuando nosotros nos la pasamos quejando, nos estamos quejando de algo o de alguien, y eso lo que causa es división en el hogar, ¿sí? Pero también, lastimosamente, en medio de la iglesia, hermano. Pero cuando nosotros vivimos con un corazón agradecido, hermano, ¿qué es lo que produce? Produce unión. Porque todos estamos viendo hacia el mismo lugar, hacia el mismo punto.
En la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 13, se narra la historia y es una historia muy interesante porque hay un conflicto entre Abraham y Lot, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando dice que crece tanto el ganado de uno y de otro que de repente ya se están bronqueando ahí los pastores de unos y de otros por el alimento y por muchas situaciones. ¿Y cuál es el actuar de Abraham en este caso? Lo que Abraham hace, o sea, a pesar de que él era el mayor y de que él fue quien recibió la palabra y quien recibió la promesa de Dios, él tenía la autoridad, ¿sí?, para determinar lo que se iba a hacer y la manera en la que se iba a hacer. ¿Sí? Y sin embargo, él renuncia a esa autoridad que tenía sobre Lot y lo que decide es mejor paz, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a Génesis 13:8? Dice, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, dice, porque somos parientes. Ajá, dice la NBI, la Reina Valera habla de familia, somos familia. No debe haber pleitos, no debe haber malos entendidos, no debe haber mala onda en nosotros, ¿sí? Si es en nuestra familia, ¿sí?, con el marido, con la esposa, con los hijos, no debe haber, es porque somos familia, ¿sí? Debe gobernar la paz y en nuestra iglesia igual, hermano. ¿Te das cuenta cómo Abraham permitió que la paz gobernara su corazón en lugar del odio, del orgullo, del resentimiento, del enojo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque un corazón agradecido no pelea por tener siempre la razón. Un corazón agradecido más bien busca siempre la unidad. Si peleamos por tener la razón, hermano, nos vamos a ver metidos en un tema de orgullo. ¿Te das cuenta entonces cómo cuando la paz gobierna el corazón, entonces la boca comienza a hablar de manera diferente? ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo se hace visible la gratitud en nuestra vida? En primer lugar, ya vimos que la gratitud se hace visible cuando se produce en nuestro corazón paz, ¿sí? Pero en segundo lugar, se hace visible cuando tú y yo, hermano, proclamamos la palabra. Versículo 16 dice lo siguiente, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. De tal manera, hermano, que la gratitud nunca permanece en silencio. La gratitud nunca permanece en silencio. Lo que llena el corazón termina saliendo por nuestra boca. Y también lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú y yo proclamamos la palabra, hermano, las cosas son diferentes. La palabra llena nuestro interior. Dice la palabra aquí, que habite en ustedes, ¿sí? La palabra de Cristo mora en abundancia, es como dice la versión Reina 60. No se trata de una visita ocasional, es hacer de Cristo un residente permanente en nuestra vida. No se trata, hermano, de que solamente cuando vamos a hacer las cosas del Señor es cuando nuestra boca, sino más bien en todo momento, y ahorita vamos a hablar acerca de esto un poco. Cuando la palabra llena el corazón, cambia nuestra manera de pensar. Esto quiere decir, hermano, que una persona agradecida alimenta su mente con la verdad de Dios y no con las circunstancias. Cuando el Señor Jesús nace, van a ese nacimiento pastores, eso lo narran ahí en Lucas 2, y está sucediendo en ese escenario situaciones que tanto José y María están dando cuenta, ¿verdad? Van y lo adoran los pastores y hay una serie de situaciones que están pasando, de las cuales María está muy pendiente de ellas. Y la palabra de Dios dice ahí en Lucas 2:19 que María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y en el momento era algo padre, ¿verdad? Ella decía, wow, o sea, la promesa que me fue hecha, en este momento yo la estoy viendo cumplida. Pero también ella tenía el entendido de lo que iba a suceder después. ¿Sí? Por eso cuando llegó ese momento tan difícil, ella permaneció firme. En la persecución, ¿sí? ¿Recuerdan? En esa masacre que hubo de niños, de repente, ¿saben qué? Que salgan de aquí, bueno, vámonos de aquí, ¿sí? Y más adelante, cuando el Señor Jesús
es lastimado y es asesinado de tal manera. Había dolor en su corazón, pero sabes, ella permaneció firme, porque lo que guardamos dentro de nosotros determina cómo reaccionamos por fuera. Y eso no quiere decir que no haya dolor. ¿Cómo se hace visible la gratitud? Cuando proclamamos la palabra. La palabra llena nuestro interior, pero también sabes algo, hermano, la palabra fluye hacia los demás, no la retenemos. La palabra fluye hacia los demás y el versículo 16 dice lo siguiente: instrúyanse y aconséjense unos a otros, ¿con qué? Con toda sabiduría, porque la gratitud, hermano, también debe bendecir a otros. No debemos retener la gratitud, no debemos retener la palabra. No solamente cantamos, sino también, ¿sí?, edificamos. El creyente agradecido, hermano, anima. El creyente agradecido, hermano, corrige, pero corrige con amor. El creyente agradecido comparte la esperanza. El creyente agradecido habla de Cristo. No podemos retener la bendición que Dios nos da por medio de Cristo. La palabra de Dios dice que Él murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo. Y no es justo que esa bendición que tú y yo hemos recibido o recibimos en algún momento, la retengamos. Tiene que ser compartida. Ante una situación complicada, y lo vemos nosotros también en la Escritura, Pablo y Silas metidos ahí en una cárcel, ¿cómo manifestaron ellos esa gratitud? En lugar de quejarse, ¿qué fue lo que hicieron? Cantaron, alabaron a Dios. Su gratitud fue tan visible, hermano, que todos los presos escuchaban. Y no estaban acostados en una cama king size, ¿no?, con aire acondicionado. Estaban ellos amarrados en un cepo, en el lugar más horrible en una cárcel oscura, tal vez maloliente, tal vez húmeda. Y sin embargo, ellos sentían esa gratitud en su corazón y lo único que brotó de ellos fue adorar a Dios. Toda la gente los escuchaba y aquella noche el carcelero y toda su familia terminaron también reconociendo a Cristo Jesús. La gratitud, hermanos, siempre fluye hacia alguien más. Debemos proclamar a Cristo. Pablo aún no termina, hermano. Después del corazón, ya hablamos del corazón, y después de las palabras, llega la vida misma, la vida completa. Tercer punto, hermano, ¿cómo se hace visible la gratitud? La gratitud se hace visible cuando tú y yo proyectamos a Cristo. Versículo 17, y todo lo que hagan, dice el pasaje, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que notes una cosa, hermano. Nota cómo el apóstol Pablo elimina cualquier excepción. Él dice todo, ¿sí? Y todo es, si lo buscas en el griego, acá los que son estudiosos de la palabra, si lo buscas en el griego, si lo buscas en el hebreo, la palabra todo significa todo. Todo lo que hagas, dice, no solamente asistir a un culto, no solamente los días domingos, habla de todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque a veces resumimos nuestra relación con Dios solamente cuando servimos, pero nos olvidamos de que tenemos una vida. Y muchos van a la escuela, muchos van a un trabajo, muchos se relacionan con muchas personas, ¿sí? Y todo lo que nosotros hagamos tiene que reflejar a Cristo. Nosotros podemos ver cómo se hace visible la gratitud cuando proyectamos a Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Cristo transforma nuestras acciones. Dice el pasaje, de palabra o de obra, ¿sí? Por lo tanto, la gratitud, hermano, cambia nuestra manera de trabajar. Sí, la gratitud cambia nuestra manera de hablar. Claro, nuestra actitud, hermano, cambia también nuestra manera de servir.
¿sí? Y la manera de tratar a nuestra familia, a nuestros cercanos. Dejamos de hacer las cosas solamente para impresionar a las personas y empezamos a hacer, ¿para qué? Para honrar a Cristo Jesús. Es interesante, pero a veces también es muy lamentable la manera tan superficial con la que ahora se vive la relación con las demás personas, incluso con las que no conocemos, ¿sí? O sea, las redes sociales nos permiten a nosotros ponernos una cara que a veces en realidad no somos. Y eso es lo que proyectamos nosotros hacia afuera, cuando muy probablemente no es la realidad. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué te platico? Podemos crear una historia fascinante de nuestra vida, para que todo lo que está de mi pantalla hacia afuera se vea tan perfecto. ¿Y sabes algo, hermano? La gente se lo cree. ¿Quieres hacerte millonario en 3 meses? Vende en Amazon, ¿no? Y te enseñan la pantalla y no, mira, lo que facturo y todo el mundo dice, ay, y de verdad será tan perfecto. ¿Te das cuenta cómo ahora tan fácilmente se puede construir una vida perfecta? Jóvenes, tan jóvenes, ¿no? Con 20 carros ahí en la puerta de su garaje y diciendo, wow, y solamente haciendo esto, solamente trabajando 5 minutos al día. Por favor, hermano. Hay que dejar de tratar de impresionar al mundo y tratar de hacer que lo que hagamos nosotros, sea lo que sea, hermano, con lo que nosotros hagamos, poco o mucho, siempre sea para glorificar a Dios. La palabra de Dios cuenta de un joven llamado Daniel. Era un chavo lleno de cualquier cantidad de virtudes. Pero, ¿sabes? Había una característica en él que para mí era muy notable, ¿no? Esa excelencia con la que él llevó a cabo su trabajo, sirviendo a un gobierno totalmente pagano. Y podríamos preguntar nosotros, o sea, ¿por qué lo hizo? O sea, vemos nosotros en la Escritura cómo él lo que hacía, lo hacía así, pum, 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 con excelencia. Y él estaba sirviendo a un gobierno pagano, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Sabes algo? Porque Daniel entendió que antes de servir a Nabucodonosor, él servía al Dios eterno. Aguas, ¿no? Porque van a decir, ok, está bien, ¿no? Entonces, si Daniel sirvió a un gobierno pagano, haciendo que hacía todo lo contrario a lo que Dios demandaba y todo eso, entonces yo también puedo meterme a trabajar a un lugar indeseable, ¿no? Algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice, pero lo voy a hacer con excelencia, ¿no? O sea, voy a ser el mejor barman del antro más padre que pueda existir en donde vivo, pero yo lo voy a hacer como para el Señor, voy a servir los mejores whiskies, ¿no? No, hermano, o sea, no perdamos de vista una cosa. O sea, Daniel no tenía de otra. O sea, Daniel no tenía de otra. O sea, él era cautivo, él fue llevado prisionero, él era un esclavo, ¿sí? En Babilonia. Y él no tenía de otra. O sea, a Daniel lo obligaron a hacer cosas que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pero él entendió, ¿sí? Él entendió que lo que él hiciera tenía que ver con alabar el nombre del Señor. Se habló bien de Dios por las acciones de él, ¿sí? Pero nuevamente, o sea, no nos desviemos, ¿no? Y digamos, bueno, pues entonces, no. O sea, tú y yo sabemos lo que es correcto, y tú y yo sabemos lo que podemos hacer. Entonces, nos damos cuenta cómo la vida de este joven siempre reflejó al Señor. ¿Cómo se hace visible la gratitud cuando nosotros proyectamos a Cristo? Porque Cristo transforma nuestras acciones. Pero también, ¿sabes qué, hermano? Porque Cristo es digno de recibir toda gloria. Versículo 17 dice lo siguiente, dice, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y aquí, hermano, y aquí nos encontramos, o aquí encontramos el propósito final del mensaje de esta mañana, hermanos. Una persona agradecida nunca
nunca buscará llamar la atención sobre sí misma, que era parte de lo que les estaba diciendo en este momento, ¿verdad? Nunca buscará llamar la atención sobre sí misma, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Señor. La gratitud auténtica, hermano, siempre termina adorando a Dios. Y es muy padre cuando leemos nosotros en este mismo pasaje, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ahorita que platicaba yo con los chavos, la mayoría están sirviendo en el ministerio de adoración. ¡Qué padre! ¿Sí? Y yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que sirven en ese ministerio tan padre, yo los admiro. Los admiro a todos los que se paran aquí y adoran al Señor y nos conducen a una adoración a nuestro Dios. De verdad yo los admiro porque yo no sé de dónde salieron mis hijos músicos y yo no toco ni la puerta. Ajá. Pero es algo tan hermoso que el Señor les ha entregado, ¿sí? Es algo tan hermoso que el Señor les ha entregado. Y cuando nosotros entendemos que la adoración a Dios es algo tan importante, de verdad que considérense muy afortunados cuando nos guían en esa adoración. Por eso yo siempre les animo, hermanos, anímenos a cantar, anímenos a adorar a Dios, que esto se escuche, que esto se note. Dice entonces el versículo: canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Juan capítulo 9, encontramos una historia también muy interesante, ¿verdad? De ese ciego que nace, una persona que nace ciega así, jamás había visto, y de repente lo empiezan a acusar y el Señor lo sana y se enteran los sacerdotes y lo llevan delante de él y él da testimonio de lo que pasó y tienen ahí un conflicto, ¿no? Tienen ahí un conflicto y de repente le dice: pues yo no sé qué fue lo que pasó, lo único que sé que antes no veía y ahora yo veo, y lo expulsan, ¿no? Pero sucede algo cuando Jesús se entera, ahí en el versículo 35 al 38 de Juan 9, dice que cuando Jesús se enteró de que lo habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Escucha, dice: creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Esta escena, hermano, de tener un encuentro con Jesús, ¿sí?, y terminar adorándolo, es una constante en la Escritura. ¿Se acuerdan de esa mujer cananea cuando su hija es sanada? En el ínter, ella estaba adorando a Cristo, ¿sí? Y cuando lo sana, termina adorándola. ¿Te acuerdas de los sabios de Oriente cuando tienen ese encuentro con el Mesías? Ellos terminan adorándola. Sus discípulos del Señor Jesús, cuando se dan cuenta que Él calma la tormenta, ¿qué es lo que hace? Terminan adorándolo. Esos caminantes de Maús, cuando sus ojos les son abiertos y de repente reconocen y dicen: ¡ay, era el Señor Jesús!, terminan adorándolo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús y eso viene a nuestra memoria como reflejo, hermano, nuestra actitud tiene que ser una actitud de adoración. La gratitud, hermano, siempre nos llevará de regreso a los pies de Cristo. Qué interesante es el tema de la gratitud. Ya estamos cerrando el mes y yo creo que si quisiéramos hablar lo que resta del año, podríamos continuar con eso, hermano. Pero doy gracias a Dios que durante este tiempo el Señor nos ha permitido recapacitar un poquito con respecto a la gratitud. De tal manera, hermano, que para ir concluyendo, nos damos cuenta que la verdadera gratitud no permanece escondida en nuestros corazones. Y lo que la palabra de Dios en este día nos ha enseñado es que Cristo es quien se encarga de hacerla visible. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra paz. Por medio, hermano, de las palabras y por medio de la manera en la que tú y yo vivimos cada día. El Señor quiere que nuestra gratitud sea visible. Tal vez
Valdría la pena que nos preguntáramos en base a esto que estamos aprendiendo el día de hoy, si la paz de Cristo gobierna nuestro corazón, o más bien lo que está gobernando nuestro corazón son nuestras preocupaciones. Nuestras palabras, hermano, edifican, porque es la palabra de Cristo la que llena nuestra vida o cualquier otra cosa. Las personas pueden ver a Jesús, y esto es algo tremendo, hermano. Las personas pueden ver a Jesús por medio de nuestra manera de vivir. Vale la pena que cada uno de nosotros podamos recapacitar en esto. Y que al concluir este mes del agradecimiento, hermano, podamos nosotros hacer un cambio si es que lo necesitamos, ¿verdad? O agradecerle a Dios, porque todo lo hemos cumplido en base a lo que Él demanda de nosotros en su palabra. Vamos a orar. Padre, no tenemos forma, Señor, de agradecerte todo lo que haces en nuestra vida. No tenemos forma de corresponder a la bondad que nos has mostrado, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por nosotros, sin merecerlo. No habría algo, Señor, que nosotros pudiéramos hacer, ni que pudiéramos darte, Señor, para agradecerte. Porque a pesar, Señor, de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar, Padre, de todo lo que nosotros somos, Señor, por gracia, Señor, nos sigues amando. Dios, por favor, permite que en nuestro corazón haya siempre un sentimiento de agradecimiento, que jamás olvidemos lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Mueve nuestros corazones siempre a agradarte. Mueve nuestros corazones, Señor, siempre a llenarnos de ti por medio de tu palabra y a predicarla, Señor, con todo de nuevo. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Ayúdanos, Señor, a hacer esa imagen, Señor, que tú deseas para todos los que están afuera, Señor, que no haya incongruencia en nuestra manera de vivir, en nuestras palabras, Señor, con lo que tú dices. Porque al final del día, Señor, muchas veces las personas, por las acciones que nosotros tenemos, Señor, se desaniman de ti cuando tú eres perfecto. Lo que tú quieres, Señor, es que nosotros seamos ese reflejo de tu Hijo Jesucristo para las demás personas. Tu palabra dice que debemos ser luz y que debemos ser sal. Ayúdanos antes de tratar de hacer cualquier cosa, Señor, a entender esta gran responsabilidad, mi Dios. Y guíanos siempre, Señor, hacia tu verdad. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Y bendecimos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.